El misterio del capital en sí es cómo es que países que tienen suelos tan ricos, que son muy productivos, cómo es que son pobres, ¿verdad? Sí. Entonces hay una tesis, es que en realidad los países no es que sean pobres, sino el problema es que no tienen instituciones o fortalezas institucionales para registrar esos inmuebles. Y la ventaja es que cuando yo tengo un inmueble formalizado, el inmueble en sí tiene impacto sobre tres grandes mercados. En primer lugar, sobre el mercado de créditos. En segundo lugar, sobre el mercado de arriendo. Y en tercer lugar, sobre el mercado de inmobiliario. Entonces, ¿verdad? Ese en primer lugar, ¿verdad? Una vez que un inmueble está formalizado, impacta sobre esos tres mercados y entra en la economía formal y entra para la transacción. Y en segundo lugar, es que lo bueno de un inmueble es que puede ser transado de manera infinita, ¿verdad? O sea, independientemente a mi existencia o no, ese activo se queda, digamos, para mis herederos y nunca desaparece. Entonces, ¿verdad? Ese es un poco el misterio del capital. Sí. ¿Cómo encontramos que países que tienen activos o riquezas, vamos a decir, en realidad se autodenominan pobres? Llevado esto a un ámbito más microeconómico, ¿verdad? Hubo un caso muy interesante hace unos 10 días atrás. El presidente de la República estuvo en Itapúa y esto es lo que la gente no veía. Entonces él, cuando le va a entregar el título de propiedad a la señora Daisy, que se volvió famosa, ¿verdad? Viral, vamos a decir, le dice: Daisy, ¿verdad? Ayer lunes vos no tenías nada, estabas sobre una tierra que no valía nada, y si te ibas a un banco no te iban a dar un crédito, si te ibas al crédito agrícola de habilitación no te iban a dar el crédito, pero te desafío, Daisy, a que mañana vayas al banco, andate junto a Amanda, le dice, y pedirle un préstamo para mostrarle tu título de propiedad, porque vos te estás llevando un inmueble que ayer no valía nada, pero que hoy ingresa al mercado y vale 640 millones de guaraníes. Imagínate lo que es una familia que hoy no tiene nada en materia de activo y que amanece con 640 millones de guaraníes. Entonces, ese es el misterio del capital, ¿verdad? Y a partir de ahí es la riqueza que genera un simple hecho de entregar un papel, ¿verdad? Pero que tiene todos los sellos de la burocracia, todas las firmas, y pasa hasta el registro, ¿verdad? Entonces, con eso toda una familia sale de la pobreza. Imagínate a dónde queremos llegar. Nosotros queremos llegar a 3.420 millones de dólares para el 2028 con activo formalizado. ¿Sabes cuánto es eso del PIB, Horacio? 6.7%. La inversión pública, ¿sabes cuánto es? 1.9%. O sea, la inversión social en tierras prácticamente va a ser 3 veces más de 3 veces, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo surgió la iniciativa, Francisco, de invitarle al doctor Carlos Ludeña para este evento en el que se va a analizar el misterio del capital y el trabajo que vincular con el trabajo que está llevando adelante el INDER? Bueno, en primer lugar, este es el proyecto quizás más valorado por el presidente de la República. De hecho, nuestras primeras conversaciones desde que nos conocimos se basaban en esta tesis, en el misterio del capital, ¿verdad? Que está sustentado en trabajos de un gran economista, Hernando de Soto, ¿verdad? Un economista peruano, y él desarrolló la tesis de que los países no es que sean pobres, sino no tienen activos regularizados, decía él, que es el lado que nunca se le miró al INDER. O sea, en el INDER la gente pensaba que era entregar títulos, y ni siquiera eso se lograba porque se entregaban un poco más de 900 títulos, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros tenemos casi 300.000 beneficiarios, 900 títulos por año, te lleva 2 siglos poder formalizar todo, y esto hay que acelerar, porque estamos hablando de 300.000 familias cuyas vidas podemos impactar. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo se pensó? Bueno, teníamos los contactos de Carlos Ludena, un gran académico, investigador, profesor de la Universidad de Purdue, fue instructor del modelo de equilibrio general que ha desarrollado la Universidad de Purdue, que incluso se utilizó para el área de comercio en cuanto a la profundización del desmantelamiento arancelario cuando se crea la OMC, ¿verdad? Pero además de eso, la Universidad de Purdue ha avanzado en otros modelos, ¿verdad? Que tiene que ver con la creación del modelo de equilibrio general para la tierra, donde hacen, digamos, evaluación de impacto, ¿verdad? Y bueno, nosotros justamente con el doctor Ludena veníamos trabajando en el pasado, pero en el área más de comercio, pero él también en los últimos tiempos ha, digamos, por su formación misma, ha comenzado a trabajar en lo que le llaman el GTAT-LAM,
¿verdad? Que es el modelo de equilibrio general para tierras, ¿verdad? Donde uno puede evaluar ahí moviendo variables y puede ver el impacto. Imagínate una inversión social de 3.420 millones. Necesitamos determinar cuánto eso va a generar en inversión, en empleo rural y en reducción de la pobreza, porque va a ser mucha la inversión. De hecho, va a ser la primera vez en toda la historia que va a tener este impacto, vamos a decir. Lo que se ha observado en los estudios internacionales es que cuando yo titulo una propiedad, mágicamente, de manera increíble, porque hay un mayor empoderamiento del propietario del inmueble, ¿verdad? Con relación al inmueble, ahora que tiene un título de propiedad, hay un aumento muy importante en la productividad, entre 40 y 80% dicen los estudios. Seguramente deben depender de ciertas condiciones. Pero lo que se encuentra es ¿por qué aumenta la productividad? Y aumenta en un 80%, el aumento se debe a la mayor inversión que hace el agricultor en su tierra. Y para la inversión hay que conseguir crédito. Si los trabajos de la reforma económica que se iniciaron un poco más de hace 20 años, tenemos la impresión de que se está completando el círculo con las últimas medidas que está llevando adelante, que está implementando el gobierno. Sí, bueno, muy interesante la pregunta, Horacio, y dos aclaraciones ahí. En realidad hubieron innovaciones institucionales muy importantes de carácter microeconómico a la par que se creó la reforma, ¿verdad? O sea, cuando uno habla de macroeconomía hay 3 indicadores importantes y hay que hacerle el seguimiento a esos 3 indicadores importantes, ¿verdad? Que es el crecimiento económico, y nosotros en América Latina hoy somos uno de los países que más crece. El empleo, hace poco se publicó justamente la estadística de empleo, el desempleo está cayendo, ¿verdad? Y el tercer indicador macroeconómico más relevante para saber la solvencia de tu economía tiene que ver con todo lo relativo a la inflación, ¿verdad? Y en América Latina creo que somos el país con la menor tasa de inflación, ¿verdad? Entonces los 3 estábamos bien, ¿verdad? Y venimos ya 2 décadas o más de 2 décadas, prácticamente la reforma del 2003-2004, ¿verdad? Y ahí hay que recordar una reforma muy importante que es de carácter microeconómico. La gente nomás de repente no distingue la macro y la micro, ¿verdad? Que es la creación de una institución que ha generado un impacto muy significativo a nivel de las familias paraguayas, ¿verdad? Que es la Agencia Financiera de Desarrollo. La Agencia Financiera de Desarrollo es un concepto microeconómico, ¿verdad? La Agencia Financiera de Desarrollo surge para impulsar o resolver una falla de mercado que normalmente los economistas llamamos como mercados incompletos. Habiendo demanda para un sector, no hay la oferta. Y la agencia entró y creó el mercado de largo plazo. Bueno, entonces es un muy buen ejemplo de cómo la macro y la micro se complementan. Y ahora básicamente se está impulsando la microeconomía rural agraria. Es una de las prioridades del presidente, donde hay 4 ejes importantes sobre los cuales se tiene que actuar. En primer lugar, la titulación de tierras para poder meterle a estos productores al circuito formal, y ahí tengo entendido que están trabajando, por ejemplo, la AFD, y también está trabajando el Crédito Agrícola de Habilitación y el Banco Nacional de Fomento, que tienen productos especiales, ¿verdad? O sea, una vez que se titula una tierra a favor del campesino, ¿verdad? El perfil de riesgo de ese campesino pero mejora significativamente. Entonces, obviamente ahí tiene una ventaja en términos de plazo, tiene una ventaja en términos de tasa de interés, ¿verdad? El segundo eje estratégico de esta agenda microeconómica del señor presidente de la República es la ley Hambre Cero. Pero no la ley Hambre Cero por el lado de la demanda. Por el lado de la demanda actúa el Ministerio de Desarrollo Social, y por el lado de la oferta actúa la titulación y actúa el sector financiero para desarrollar todo eso que justamente la ingeniera Amanda León estaba comentando, ¿verdad? O sea, no solamente la producción, sino también capacidades en materia de comercialización para ir abarcando la cadena de valor, ¿verdad? En tercer lugar, viene el aspecto vinculado con mejoran las condiciones de bienestar. Eso significa mejorar el acceso a las colonias, la electrificación, el apoyo en materia de vivienda, educación, salud, ¿verdad? Y el cuarto elemento muy, muy importante que probablemente hay que empezar a trabajar tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones. De manera individual, los campesinos van a estar sujetos siempre a la intermediación. Y solamente pueden ellos ir eliminando esa intermediación, ¿verdad? Porque
¿verdad? Le quita muchos componentes de sus beneficios a través del fortalecimiento mediante asociaciones o mediante cooperativismo, ¿verdad? Allí juega un papel muy importante y creo que vos manejás el caso de la cooperativa Agronorte, un ejemplo, y está conformado por campesinos de la reforma agraria, ¿verdad? Ellos tienen varios beneficiarios que son de la reforma agraria. Hoy son exportadores, creo que a Emiratos Árabes, al Asia, Europa. Sí, a 8 países. A 8 están países. Exportando y la última gran revolución es la exportación de pasta de ají para producir una de las marcas más famosas en materia de lo que es este ají picante, ¿verdad? Entonces, la agenda, creo que ha llegado el momento de la agenda microeconómica. Y como siempre suelo decir, nadie le niega al expresidente Nicanor Duarte Fruto que él ha sido el padre de la macroeconomía. O sea, él políticamente ha ayudado junto con un gran técnico paraguayo que es el doctor Borda a fortalecer la macroeconomía. Pero yo creo que al final de su mandato el presidente Santiago Peña va a quedar como el padre de la microeconomía. En el INDER el porcentaje de titulación de tierras a nombre de las mujeres era en épocas pasadas ínfimo. Sí. Y ahora hubo una evolución. ¿Cómo fue creciendo eso y cuál fue el incentivo que permitió ese crecimiento del porcentaje de titulación a favor de las mujeres? Sí. Si uno toma las estadísticas, Horacio, antes del 15 de agosto del 2023 y hace un promedio hacia atrás, el 26% de los títulos estaban destinados a mujeres. Menos de 3 de cada 10. Menos 3 de cada 10. Y actualmente estamos llegando, en algunos lugares llegamos a 80%. ¿Verdad? Estuvimos en un evento la vez pasada en el sector rural de Itá y el 80% de las beneficiarias eran mujeres, jefas de hogar. ¿Verdad? En algunos casos llegamos en Caguazú, por ejemplo, llegamos a 80% ahora, pero el promedio nacional es 60%, 58% más o menos. O sea, prácticamente triplicamos, ¿verdad?, lo que se venía logrando anteriormente. Y ahí aportar un poco lo siguiente, ¿verdad? De repente no es una cuestión de género, ¿verdad? No necesariamente es un enfoque en sí de género. En realidad, esto está muy concentrado en las condiciones de vida, principalmente de la niñez, ¿verdad? Todos sabemos que cuando, y eso lo demuestran los estudios, cuando, ¿verdad?, se producen quiebres en la pareja, ¿verdad?, si el título está en nombre del hombre, es la mujer la que tiene que abandonar el hogar y obviamente los niños generalmente van con las mujeres. Entonces ahí lo que estamos brindando es un hogar seguro para los niños, producto de un acuerdo conjunto entre el esposo y la esposa. Vamos a titular a tu nombre, ¿verdad? Porque después te voy a hablar de los incentivos. Ese en primer lugar. Y en segundo lugar hay beneficios muy importantes para los niños. Por ejemplo, una mujer empoderada con un título de propiedad versus una mujer que no tiene título de propiedad, se observa que en el caso de la mujer empoderada con el título, sus niños consumen en promedio 20% más de calorías, lo que decía un poco justamente Carlos, ¿verdad?, que hay mayor seguridad alimentaria. El rendimiento escolar es 40% superior, ¿verdad? Claro, pues uno está vinculado con lo otro porque mejor alimentación, mejores condiciones cognitivas, ¿verdad? Un niño con la panza vacía no puede razonar mucho, vamos a decir, en las escuelas. Y mejores condiciones de salud, ¿verdad? Esos son generalmente los 3 indicadores. También se observan indicadores en lo que decía Carlos, ¿verdad?, en materia de diversidad, y justamente el último punto que mencionaba, él decía que se observa que las mujeres, al estar empoderadas con un título de propiedad, se observa que generalmente tiende a cuidar más el suelo, ¿verdad? Como resultado de eso, incluso te comento, ¿verdad?, un poco de propaganda ya acá, la FAO seleccionó 5 países, uno de cada continente a nivel mundial. Son 5 países los que fueron seleccionados. Paraguay fue seleccionado a través del INDER para llevar adelante un estudio contrafactual, le dicen, o sea, comparar un poco cuál es, o sea, cómo maneja la tierra una mujer sin título de propiedad versus una mujer con título de propiedad. Y las mejores condiciones de conservación y también medioambiental, como mencionaba Carlos, ¿verdad?, que son estudios internacionales. Ahora, ¿cómo logramos pasar del 26 al 58%? Incentivos. Acá no se lo obliga a nadie, ¿verdad? Somos un Estado social de derecho, dejamos que la gente tome su decisión. Básicamente lo que se le hizo fue dar incentivos, ¿verdad? El presidente de la República, había una tasa de interés del 12% que da una tasa efectiva del 68%,
¿verdad? Y era prácticamente un impedimento para la titulación. Es algo que descubrimos 2 meses al llegar y dijimos, removamos esta barrera porque si no, las mujeres no van a tener. E incluso te cuento, Horacio, que el título de propiedad para una mujer, ¿verdad? Con esa tasa de financiamiento y a 15 años de plazo terminaba siendo 260 millones, en un caso que tomamos 260 millones de guaraníes, mientras que para el hombre era 216 millones, con lo cual estábamos un poco en contrasentido con la Constitución Nacional, Sí. que dice que tenemos que dar prioridad a la mujer en la titulación y también está en el Estatuto Agrario. Entonces el presidente dijo, vamos a bajar las tasas de interés, 0% para las mujeres, 4% para los varones, y ese es el incentivo que se les ofreció a los campesinos y ahora tenemos el impacto, ¿verdad? O sea, estamos llegando a 58% en promedio nacional de titulación en favor de las mujeres, sin haberle obligado a nada a nadie, ¿verdad? Y se destacaba en un evento internacional, ¿verdad? Y esto a lo mejor el doctor Carlos Ludena puede corroborar o mencionar, ¿verdad? Pero a nivel internacional hace poco tuvimos una charla sobre este tema de títulos a favor de las mujeres y mencionaba que se observaban retrocesos en América Latina, cuestiones que tienen que ver quizás con un enfoque en donde el hombre quiere ejercer, vamos a decir, su poder, pero que Paraguay era como la excepción. Entonces yo destacaba justamente que en Paraguay en realidad hay un reconocimiento a las mujeres, principalmente por el rol que les tocó ocupar en la historia de la reconstrucción del país después de la guerra del 70. Entonces es un reconocimiento a la mujer paraguaya, es un reconocimiento a nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras esposas, ¿verdad? Entonces, es muy interesante el proceso que está ocurriendo, Horacio. No sé cómo terminaríamos al 2028, 70, 80%, pero con un 60% yo creo que sería un muy buen indicador social. Francisco, mencionabas algo sumamente importante que podría insistirse probablemente como uno de los temas misionales más adelante del INDER, en que no quede solamente en dar el título de propiedad, sino dotarle de seguramente en coordinación con otras instituciones de otras herramientas como la asistencia técnica que hablaba la presidenta del Crédito Agrícola, educación financiera, para que no muy pronto no se comprometa ese título que le costó en muchos casos, por la experiencia del INDER, más de 100 años incluso acceder. Sí, así es, Horacio. Bueno, hay 2 elementos importantes, ¿verdad? Que tiene que ver nuevamente con la cuestión de género. Cuando uno le entrega un título de propiedad al hombre, ¿verdad? Se observa menores niveles de inversión y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En la finca. Sin embargo, en la mujer se observa una mejora en el gasto. De hecho, hay un estudio interesante en la OCDE que dice que cuando un varón recibe $100, ¿verdad?, por su trabajo, 40 llega al hogar, 60 quedó ya en piquibol y eso, ¿verdad? Este estudio abarcó varios países, era un ejemplo folclórico nomás lo de piquibol, ¿verdad? Sin embargo, cuando la mujer recibe $100 en el mercado laboral, 90 llega al hogar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para la pregunta que estás haciendo. Por naturaleza, ¿verdad?, la mujer gasta mejor, tiene mayor capacidad de focalización y priorización de la calidad del gasto del hogar, ¿verdad? Sin embargo, el hombre, ¿verdad?, no tiene aparentemente ese don natural. Entonces, eso quiere decir desde el punto de vista de las políticas públicas, en primer lugar, que tenemos que atender a la mujer, pero la mujer en sí ya tiene esa predisposición, ¿verdad?, y trabajar mucho con los varones. Nosotros tenemos un caso muy interesante, ¿verdad?, que un amigo nuestro, ¿verdad?, el vicepresidente de la Comisión de Fomento de la colonia San Oscar Romero, es Marinascue, ¿verdad? Le ayudamos a ellos a transportar su mandioca. Hubo una mejora de 300% en el ingreso, porque también al mismo tiempo trabajamos con la cuestión de la colocación de esa mandioca buscándole mercado, ¿verdad? Y eso metió una buena plata en la finca, ¿verdad? O sea, metió creo que algo así como 10, 12 millones de guaraníes. Y entonces le dice la esposa de Lucia, le dice, tráeme acá la plata, le dice la esposa a nuestro amigo, ¿vos te acuerdas su nombre? Rolando. Entonces le dice, y le secuestra la plata. Y le dice al marido, ¿y qué vas a hacer? Y lo que fue siempre nuestro sueño. Imagínate este impacto, Horacio. Y construyeron para su casa, vivían en una casa de madera,
¿verdad? Y construyeron una casa de material. Tenemos una linda foto de toda la familia posando ya frente a la casa de material. Y con el perrito y todo incluso, ¿verdad? Ahí frente a la casa, ¿verdad? Entonces hay una intervención menos del Estado. Sí. Porque mejoró la autogestión. Ahora ellos no van a ir a pedirle al Ministerio de la Vivienda que les dé un hogar porque ya fueron capaces a través de la autogestión y a través del mejor manejo del gasto, ¿verdad? De poder mejorar eso. Entonces, como conclusión importante acá, si al mismo tiempo que avanzamos en la cuestión de género, en la formalización, creo que estamos avanzando en educación financiera. Sí. O sea, en gente que tiene, como dicen los campesinos, una cosa es el tecomboe, el aprendizaje técnico fuera del hogar formal, ¿verdad? Y otra cosa es el G-Comboe. El G-Comboe es el que te entra por los ojos, por los oídos, lo que aprendiste de tu papá, tu mamá. El aranducate. El aranducate, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por naturaleza la mujer gasta mejor, entonces probablemente hay una política de educación financiera. Lo que puede hacer es mejorarle un poco más en sus habilidades, conocimientos, enseñarle a usar tarjetas de crédito y todo ese tipo de cosas. Pero para el hombre hay que hacer un paquete mucho más fuerte de educación financiera. Yo destacaba ayer justamente en un programa de radio que el Crédito Agrícola Habilitación viene desarrollando un trabajo muy importante en educación financiera y hay que entrar seguramente a complementar porque tenemos que sumar fuerzas, ¿verdad? Una instrucción del presidente que coordinemos entre las instituciones. Nosotros tenemos un área de desarrollo rural, una gerencia, pero que eventualmente sería bueno empezar ya a formar a nuestra gente también para que sean instructores en educación financiera. Tenemos capacidad operativa, solamente que tenemos que mejorar la coordinación, porque yo estoy seguro que acá la presidenta Amanda León debe tener un equipo técnico de primer nivel en materia de educación financiera. Ahora tengo que coordinar con ella para que les capacite a nuestros técnicos también. Sí. Y bueno, ¿cómo se están preparando para esta actividad sumamente importante? El año pasado ya se inició en este tren de invitar a expertos internacionales y contribuir no solamente con la titulación de tierra, sino dar contexto, aportar literatura sobre el trabajo que están llevando adelante. El año pasado ya se realizaron 2 actividades, 2 conferencias importantes y ahora en esa línea de vuelta con el doctor Carlos Ludena. Sí, así es. El año pasado trajimos un experto para hablar sobre el impacto de la ley Hambre Cero en Brasil y también para hablar posteriormente sobre el barrio predial masivo, que es un poco la metodología que adoptamos y es la metodología que había propuesto Hernando de Soto para que se lleve adelante en el Perú, ¿verdad? Y el punto importante que destaca acá el doctor Ludena tiene que ver con, porque la teoría en sí de Soto surge de esa manera. Su primer libro se llama La Tercera Vía, ¿verdad? Su primer libro, ¿verdad? Y en ese primer libro era el debate cuando Sendero Luminoso arranca en Perú. Sí. Entonces, Sendero Luminoso, para los más jóvenes, es un grupo terrorista que armaba quilombo en Perú en la década del 80. Sí, así mismo, ¿verdad? Entonces se reúne todo el Consejo de Seguridad. Hernando de Soto, un economista joven, quien había desarrollado una tesis interesante, y cuando todo el mundo discutía, compremos más tanques, compremos más balas, compremos más armamento, contratemos más militares, Hernando de Soto dice, no, dice, esa es la vía incorrecta, hay una tercera vía acá, dice. ¿Verdad? Y la tercera vía es entregamos los títulos de propiedad a los campesinos, dice, porque esta gente está enojada, porque está fuera del contrato social, decía. ¿Verdad? Esta gente no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a políticas públicas, porque están fuera del sistema. Entonces, incluyámoslos en el sistema económico formal, démosle un título de propiedad, démosle crédito, y esto se debilita, y nadie creía en la tesis de Soto. Y efectivamente comenzaron a aplicar en Perú, entonces empiezan a desvincular el campesino enojado, en la medida que se fue titulando de forma masiva, lo desvinculan de estos movimientos insurgentes. Esa fue la primera tesis de Soto. Cuando él termina ese libro, El Otro Sendero, ¿verdad? Se dedica a escribir el segundo libro que ha tenido impacto, que creo que fue hace poco actualizado, y tiene que ver justamente ya con el desarrollo. O sea, no solamente aporta la seguridad, sino aporta también al desarrollo. Y mira que nosotros tenemos experiencia en los 2 ámbitos, ¿verdad? Arroyito, cuando yo fui la primera, estaban enojados los campesinos,
¿verdad? Y Arroyito es la cuna del ejército del pueblo paraguayo, ¿verdad? Y cuando llegábamos nosotros, el Estado tenía que asignar 20 camionetas con toda la fuerza de tarea conjunta, ¿verdad? Para controlar que no le pase nada a los funcionarios del INDER, ¿verdad? Había rumores de secuestro, que le iban a quemar al presidente del INDER, la primera que fue. Ahora ya nos vamos sin un vehículo, ¿verdad? Ahora nos vamos, es más, nos quedamos con ellos, hacemos fiestas, son todos nuestros amigos, incluso la gente de Arroyito, ¿verdad? Y están muy agradecidos, ¿verdad? Y ahora comenzamos... Se pacificó la zona. Se pacificó y comenzamos todo el tema de apoyarle con semilla de maíz, apoyarle incluso en temas deportivos, porque ellos necesitan ese tipo de aporte. Ellos tienen la tesis de que mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Le tuvimos que apoyar con todo eso. Y Arroyito, hoy incluso vos te recordarás que hace un año y medio atrás, un conflicto tremendo con las autoridades locales. Ahora está totalmente tranquilo porque hemos entregado ahí más de 2.000 títulos de propiedad. El último anuncio, el 29, la conferencia en el Hotel Excelsior. ¿El horario? Recordamos a las 16:30, a las 4:30, entonces se va a realizar este jueves 29 de mayo. Van a revelar el misterio del capital, los misterios del crecimiento económico y el desarrollo rural.